Juan capítulo 6, del verso 60 al final. ¿Amén? Y vamos a estar pidiendo, a medida que la vamos encontrando, lo vamos poniendo en pie y de ahí confirmamos todo. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice amén. Amén. Le vamos a pedir a nuestra hermana que hablen, que la lean con voz fuerte para que demos inicio de la palabra. Le voy a nuestra hermana Danica que lo lea del verso 60 al final en voz alta para que se escuche. Amén. Le daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo y la iglesia dice amén. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, quien era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Tome asiento. Que el Señor le bendiga. Amén. La palabra del Señor siempre va a hablar en nuestras vidas. Amén. El Señor siempre utiliza siempre diferentes instrumentos para hablar de la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor a cada uno de nosotros los edifica, los exhorta y los corrige. Cuando usted y yo dejamos que la palabra del Señor los exhorte, los eduque y los corrija, muchas veces no queriendo, algunos escuchando, cuando el Señor los corrige, a muchos no les gusta, porque hablan que su palabra es muy dura. Eso mismo decían los discípulos, porque por mucho tiempo estando con Él, hay muchos que muchas veces no entendían realmente lo que el Señor le hablaba, el Maestro, como le decían ellos. No entendían porque muchas veces la mente del ser humano es muy estrecha. La mente de la persona muchas veces no va a ser como la mente del Señor, porque la mente del Señor es amplia. Y Él ve todo, lo conoce y lo sabe todo. A Él no hay nada que podamos ocultar. Cada vez que el Señor habla por su palabra, siempre nosotros debemos dejarlos corregir por ella. Amén. Cuando usted se deja corregir por la palabra del Señor, va a entender varios misterios que van a pasar en su vida. Ya no va a estar el ego del hombre, ya no va a estar el yo. Yo lo sé, yo lo conozco y yo no me enseña a nadie porque yo soy dueño de la verdad. No. La palabra del Señor es diferente porque estamos hablando en algo espiritual. Por eso que la profeta mayor es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la profeta y nunca se va a equivocar. Nosotros como hombres podemos equivocarnos porque estamos falibles. Pero el Señor no se va a equivocar. Déjeme decirle que los días que llevamos caminando en el Señor, su palabra siempre lo está enseñando, siempre lo está exhortando a que nosotros caminemos en la verdad. Y cuando nosotros decimos que tenemos que caminar en la verdad, caminamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, o lo dejamos dirigir por un hombre. Porque un hombre o una mujer puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, puede saberse la Biblia de tapa a tapa, pero si no está la gracia, la unción y la revelación del Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle que son palabrerías.
Y usted, cuando entiende que la palabra de Dios y que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, va a darse cuenta que está caminando en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está caminando y tiene su corazón sano, su mente sana, no va a criticar. Va a recibir la comida que le sirva a la mesa. No va a ponerse como ya muchas veces hay algunos que en los días que van caminando se ponen medio mañosos para comer la comida espiritual. Dicen, esto no me gusta, no me sirve, lo dejo. La palabra del Señor dice que podemos recibir todo lo que nos den. Y cada uno sabe cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Pero la responsabilidad es de la persona que está hablando de la palabra de Dios. Porque un día el Señor a cada uno de nosotros lo va a pedir cuenta. Porque hablar de la palabra del Señor no está hablando cualquier palabra. No está hablando cualquier cosa. Es algo delicado. Y cuando nosotros, por misericordia, fuimos elegidos por el Señor para hablar de la palabra del Señor, es porque Dios sabe que hay temor en la persona, que hay respeto por su palabra, que no va a hablar cosas propias de cada uno, no, va a hablar de la palabra de Dios. Porque a eso lo mandó el Señor. No sé, a mí a eso el Señor me eligió, no porque yo quisiera ser pastor o quisiera ser hermano, no, porque el Señor lo eligió con el propósito. Y cuando el Señor, por misericordia, quiere hablar a su iglesia, siempre va a usar un instrumento, siempre. Eso no es indiscutible, porque el Señor no va a bajar directamente a hablarle a su vida, sino que dice que por el Espíritu Santo va a hablar a su vida. ¿Puede y usa los instrumentos o no ha usado los instrumentos para hablar a su vida? Amén. Para mí, ha usado varios instrumentos para hablar a mi vida por su palabra. Y ese tiempo los apóstoles le decían, dura es tu palabra, ¿quién la guardará? ¿O quién la guardará y la hará? En estos tiempos finales vemos que la palabra del Señor a muchos, es como la palabra del sembrador, muchos la recibieron con gozo, con alegría, muchos se sintieron bendecidos, pero ya cuando vino la prueba, la dificultad, ya como dijeron, no, esto no es para mí porque hay muchas condiciones que me pide el Señor. El Señor no pide ninguna condición. La única condición es que creas tú en Él y que dejes que el Espíritu Santo transforme tu vida. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo transforme tu vida con la palabra de Dios, vas a caminar en la verdad, en la palabra de Dios. En la cual esta noche nos dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo que Jesús a sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo, ¿esto os ofende? Pues quién que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde va primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada es provechosa. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, el Señor siempre le habló espiritualmente, no le habló como carnalmente. Porque muchas veces hay personas que les gusta que le hablen carnalmente, que le digan cosas bonitas, cosas hermosas y muchas cosas, ¿cierto? Se sienten muchas cosas, se sienten en las nubes, pero aquí estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando la palabra de Dios. Y la palabra del Señor muchas veces los enfrenta, los confronta. Y cuando los enfrenta y los confronta, que son dos cosas delicadas, tenemos que entender que Dios no va a querer lo malo para nosotros. Que Dios no va a querer nada malo. Al contrario, siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros. No sé, cuando yo recibo la palabra del Señor de la cual me está hablando, y la recibo con la enseñanza que Dios está haciendo en mi vida, con gozo, con alegría, utilizando un instrumento para hablar a nuestra vida, yo la voy a recibir con gozo, con alegría. Y la voy a masticar, la voy a saborear. Durante la semana no me va a durar un día ni 2 días. Me va a durar muchos días porque me voy a gozar de lo que Dios habló a mi vida. Pero yo cuando lo recibo la palabra y la cuestiono, la murmuro y la empiezo a hacer otras cosas que no corresponden, estoy perdiendo la bendición. Porque la murmuración es pecado. Muchas veces murmurar de la palabra de Dios, déjeme decirle que es delicado.
Quizás la persona con facilidad puede murmurar de la otra, porque es persona. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios es diferente. Y no debemos hacerlo tampoco la murmuración porque no es de Dios. De ninguna manera, como personal, como la palabra, no podemos hacerlo. Porque ¿sabe? Porque en usted y en mí está el Espíritu Santo de Dios. Y si está el Espíritu Santo de Dios en usted, es porque el Señor está en usted. Yo cuando miro a una hermana, a un hermano, tengo que mirarlo con óculos santos. ¿Sabe por qué? Porque en él y en ella está el Señor. Tengo que mirarlo con respeto. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa sus instrumentos de diferentes formas. Hay muchos que son usados muy hermosamente en el Señor, en diferentes formas, en diferentes áreas del Señor, porque somos un cuerpo y tiene diferentes miembros que sirven para diferentes obras que Dios hace en la persona. Sabemos que el cuerpo de Cristo siempre tiene diferentes dones y talentos que trabajan los hijos del Señor. Pero nosotros, nada que tengamos es de nosotros. Nada. En misericordia de Dios que a alguno les da la gracia, la sabiduría, la inteligencia, la unción, el rema, todo para hablar de Dios. Pero si usted quiere tenerlo, dice el Señor en su palabra, dice que pide recibe, el que busca halla y el que golpea. Y el que quiere ser más lleno de Dios y el que quiere apartarse más, tiene que apartarse, buscar de Dios. Amén. Usted sabe que muchas veces esos predicadores grandes, esos instrumentos que Dios tiene, han pagado muchos precios. Muchos dicen, yo quisiera ser como esa persona, usada. Pero usted sabe todo lo que pasaba a la otra persona. Muchas veces decían, yo quiero ser como el apóstol Pablo. ¿Cómo lo pasó el apóstol Pablo? ¿Cómo lo pasó Pedro? ¿Cómo lo pasó Juan? Es hermoso, hermano, saber y ser un instrumento de la mano de Dios. Pero el enemigo siempre va a querer destruir. Siempre le va a querer ahí ponerle la debilidad para que el hombre y la mujer caigan. Y ahí es donde usted tiene que ser fuerte. Que diga el débil, fuerte soy. Cada cual tenemos debilidades. ¿O no tiene debilidad usted? Pero sabe, la palabra del Señor nos dice que tenemos que confiar en Él y guiarlo en Él. Sus apóstoles decían, dura tu palabra, que Él la aguantará. Cuando a usted le dicen cómo son las cosas, porque cuando usted es confrontacional, de frente dice las cosas, no las dice detrás ni por la espalda, es mejor decirlas de frente, porque van a decir que es una persona transparente, una persona que es honesta. No anda escondido detrás de otras cosas para decirle a usted lo que tiene que decir. Hay muchos que no les gusta la verdad, pero la palabra del Señor dice que la verdad, ¿qué los hace? Libres. Si usted quiere ser libre, con la ayuda del Señor siempre andemos en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque si yo no ando en la verdad, me estoy engañando a sí mismo. Si yo me engaño a sí mismo, ¿qué queda? Cada día nosotros tenemos que actuar en sabiduría de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Entendemos que nosotros vamos en camino a un reino para siempre, un reino eterno. Y ese reino va a tener lucha por las dificultades, porque déjeme decirle que el enemigo no va a decir, anda, no hay Cristo, ¿no? Va a poner trampas, va a poner dificultades, va a poner trabas para que usted no avance. Y el enemigo sabe de qué forma al hombre y a la mujer lo puede hacer caer, porque él le conoce la debilidad y la flaqueza. Pero cuando usted ya es nueva criatura, ya cuando usted ya es propiedad del Señor, cuando usted ya es hijo, hija realmente del Señor, cuando ya usted lo ha confesado, que Él es el que está en su vida y usted cree en Él, déjeme decirle que usted ya está más que seguro de quién está caminando y en qué está creyendo. Quizás van a venir muchos con diferentes doctrinas para decirle muchas cosas, pero ya cuando usted está fundamentado en el Señor, en la roca que es Cristo, nada ni nada lo va a mover. Porque usted ya creyó en la verdad
Esta verdad los seguimos. Y los apóstoles decían, dura es tu palabra, ¿quién la aguantará? O caso a esto los ofende, dice. Que muchas se ofenden cuando usted le dice la verdad. Porque cuando la persona está equivocada, cuando la persona no está bien en el Señor, no está haciendo la voluntad y usted le dice, muchos no le gusta porque le gusta que le digan, sí, sigue así, no hacen bien, no se preocupe, va a ser salvo, siempre salvo. No, no. Tenemos que cuidar la salvación que Dios nos ha brindado. Y más aún, como dice la palabra, que sus discípulos murmuraban de esto y les dijo, ¿esto os ofende? Se sintieron ofendidos. Porque el Señor siempre le decía las cosas como correspondían, porque ellos eran los apóstoles y tenían que enseñar a los que venían. Si el Señor no le hablaba así a los apóstoles, no le decía así como eran las cosas, ¿de qué forma tendría que enseñar entonces? ¿Habría tenido que enseñar el Señor? Porque recuerde que la palabra dice que hay una iglesia que estaba confundida y hacía muchas cosas de las cuales Dios no se agradaba. Y tuvo que decirlo. Y la iglesia, si no cambiaba y si no se ordenaba como Dios tenía que ser, iban a pasar muchas cosas. Por eso que el Señor nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros estamos para enseñar y exhortar y corregir la iglesia. No somos dueños de la verdad. Estamos hablando de la palabra del Señor. Cuando usted habla de la palabra del Señor, hay muchas cosas que tenemos que entender en nuestras vidas. Cuando yo entiendo que estoy hablando de la palabra del Señor, estoy hablando de cosas espirituales. Yo cuando estoy hablando del Señor, estoy hablando del poder y la gloria de Dios. Y la transformación que hace por intermedio del Espíritu Santo en cada persona, que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando los dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, venimos a entender muchas cosas que ya no los mandamos. Hay uno que los sigue y que los lleva a la verdad. Y lo diga el Señor por su palabra cuando los corrige, está mal, esto está mal, no está bien, y tú te dejas adoctrinar por su palabra, estás siendo un hombre sabio y una mujer prudente también, porque te estás corrigiendo la palabra. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra, la oímos y decimos, está bien, está bonita la palabra, hermosa, pero la dejamos ahí, pero la guardamos en nuestro corazón, caminamos en la palabra, hacemos su palabra, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque somos hombres y mujeres que tenemos muchas cosas que tenemos que caminar y cambiar, porque estamos en el camino del Señor y si quedamos camino a la perfección, ya cuando estemos con Él y seamos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria y nos vamos con Él, va a ser diferente. Diferente, porque todavía estamos aquí en esta tierra, ya no vamos a estar, cuando estemos con Él vamos a estar en el cielo gozando por la eternidad. Y si yo quiero gozar por una eternidad, yo quiero estar con el Señor, ¿qué tengo que hacer? Dice, el que dice ser mi amigo y guarda mi palabra, el que dice que guarda mi palabra y hace mi palabra, ese es mi amigo. Así dice, ¿no? ¿O yo estoy equivocado? Ese es mi amigo, porque está haciendo lo que yo le estoy enseñando. Hermano, déjeme decirle que no es fácil caminar en esto. Pero ¿sabe? Cuando tú encuentras que no es fácil y es difícil, es porque Dios quiere algo de ti. Quiere algo que tú vayas cambiando. ¿Sabe? Lo primero que hay que caminar, cuando uno se acerca al Señor y está caminando al Señor, lo primero que el Señor cambia es el corazón. Los pensamientos y nuestra forma de vivir. Porque ya no somos hombres y mujeres naturales, somos hijos de Dios. Dice que muchos son los llamados, pero pocos, ¿cierto? Unos fueron llamados para salvación y unos para perdición eterna. Así dice la palabra, no lo digo yo, porque en varios lados es así. En los lugares que dice la palabra, ¿por qué no dice que unos son llamados para salvación y otros para perdición? Porque hay muchos que conocen la verdad, pero no la hacen. Que el Señor los ayude. Amén. ¿Sabe que muchos lugares hay iglesias muy grandes? Pero realmente, ¿cuánto estamos haciendo la voluntad de Dios?
Quizás aquí no somos muchos, pero si estamos caminando en la palabra del Señor. Se le está enseñando una sana doctrina. Se le está enseñando la palabra verdadera como es. Porque en otros lados hay muchos que hacen trueque con la palabra de Dios. O dejan el Espíritu Santo afuera. O el temor, no hay temor tampoco. Dios tenga misericordia. Porque la palabra dice que en los últimos tiempos hay muchos que estarán adorando doctrinas falsas. Por eso que tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso que yo decía que el justo con dificultad se salvará donde queda impío. Y los apóstoles le decían, Señor, dura tu palabra. ¿Quién la soportará? El que quiere ser salvo, el que quiere estar con el Señor gozando una eternidad. Porque muchas veces el Señor lo habla, pero no hacemos caso. El Señor lo dice y nosotros lo hacemos los desentendidos. Muchas veces el Señor nos habla y queremos seguir como hemos vivido toda la vida, ¿no? Ya en el Señor es diferente. Ya no nos mandamos solos. Yo quiero irme con el Señor, no sé usted. Amén, sí, Señor. Yo quiero estar con el Señor porque en este mundo va a haber dolor, tristeza, amargura, tristeza, aflicción, angustia, tribulación, tantas cosas que hay. Y algunos ya han pasado muchas cosas. Pero ¿saben la diferencia que nosotros tenemos? Tenemos al Señor en nuestra vida. Amén. Tenemos a Cristo y el Espíritu Santo que los consuela. Amén. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo los consolará, ¿no? Su palabra también. Y más aún, los enseñará y los llevará a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor los ayude. Amén. Le dijo, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada es provechosa. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra es que el Señor es vida y espíritu. Y el espíritu es que da vida, la carne para nada es provechosa. Porque sabe que la carne siempre se va a poner con el espíritu. Siempre la carne va a querer que usted y yo hagamos las cosas de la carne. Pero cuando nosotros ya somos hombres y mujeres espirituales, vamos a buscar lo que es espiritual. ¿Amén? Que el Señor lo ayude. Porque la carne dice que para nada es provechosa. Pero hay algunos nosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde que el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregarlo. Y Jesús le dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Nosotros siempre, para dirigirlo al Padre, primero tenemos que hacer una oración dirigiéndolos al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. No es tan solo saltarlo, muchas cosas, no. Vamos a ti, Señor, por intermedio del Espíritu Santo y por Jesucristo. Cuando nosotros, pues nos dicen cuando oramos decimos, Padre Celestial, vamos a ti, ¿por qué? Usted cuando se dirige, cuando era niño, ¿cómo se dirigía a su madre? Con respeto, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al Señor tenemos que dirigirlos con respeto. Cada vez, aunque estemos solo orando, aunque estemos en una multitud, siempre. Porque dice que el Padre, el Hijo intercede ante el Padre, ¿o no? Cuando el Hijo intercede ante el Padre, le está diciendo, mira, aquí está tu Hijo, está buscando de ti. Cometió errores, como todos, ha tenido falta, pero Él está reconociendo. Está pidiendo misericordia. Y cada día es tu palabra que su misericordia se renuevan día a día. Y tu palabra cada día nos va a enseñar. ¿Sabe que yo en este lugar donde Dios nos tiene para ministrar, nosotros podemos enseñar porque estamos en nuestra propia casa? ¿Sí o no? Para enseñar a la iglesia. Pero si yo voy a otro lugar, ¿puedo ir a enseñar algo mío? Tengo que enseñar lo que Dios quiere para la iglesia. Y con respeto, porque ya hay otras personas que están guiando ese lugar.
Yo no puedo aquí decir, hermano sabe que usted tiene que hacer esto que otro. Primero, oramos al Señor y pedimos la dirección. No es decir, yo quiero estar aquí y yo voy a hacer esto, no. No es como eso lo compadre. Esto es guiado por el Señor. Cuando usted es guiado por el Señor, que el Señor lo tiene elegido para ser pastor, para ser maestro, va a ser dirigido por el Señor. Pero todo tiene su tiempo. Porque usted tiene que primeramente someterse, primeramente tiene que obedecer a las autoridades que Dios ha puesto. Porque cuando nosotros no obedecemos a las autoridades que Dios ha puesto por delante, estamos haciendo unos hombres y mujeres irrespetuosos por las autoridades que ha puesto Dios. ¿A usted le gustaría que sus hijos no le obedecieran? ¿Cierto que no? Porque desde ahí nos enseña el Señor que tenemos que ser ordenados, más en las cosas espirituales. Por eso que si el Señor lo puso aquí, no es porque seamos mejores que usted, sino que Dios vio algo en nosotros que podemos entregar y enseñar a las personas que están conociendo al Señor y las que no han conocido a Dios. Porque Dios muestra, revela cómo son el caminar del Señor y de qué forma tiene que ir aprendiendo una persona. Porque usted, un niño que está recién tomando leche, no le puede decir, ándate para la esquina y haz esto. No va a poder porque no está en el camino. Está recién alimentándose espiritualmente. Pero cuando la persona ya ha crecido en el Señor, ya está madura y es sometida al Señor, va viendo los frutos que hay en él. Y los frutos que hay en la obediencia, en el temor y el respeto, son cosas muy importantes. Pero aquí la palabra del Señor nos está hablando y nos dice que los discípulos siempre estuvieron con el Señor. Unos fueron que creyeron y uno que no creyó, y más a uno que lo entregó. Y hay uno que no le decía, cuando al Señor lo crucificaron todo y dijo después, si no le toco el costado, si no le veo las manos, los clavos traspasados, no voy a creer en él. Era Tomás. Ojalá que aquí no haya Tomás, ver para creer, no. Este caminar dice que es por fe. Amén. No es por vista. El caminar del Señor es por fe. Y cada vez que nosotros caminamos por fe, vamos a estar en la obediencia. ¿Cuántas cosas usted no ha hecho por fe? Porque sin fe es tu palabra bien clara y sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe tiene que cada día ir siendo alimentada. ¿Y de qué forma tiene que ser alimentada la fe? En la palabra del Señor. Si yo escucho palabras, busco y leo la palabra, me voy a estar alimentando, voy a estar fortaleciendo y ver todo lo que la palabra del Señor habla de los profetas, de los apóstoles, de todos los hijos del Señor que pasaron y vivieron cosas en este mundo. Y más aún, dice que en los últimos tiempos habrá fe, habrá amor. Los últimos tiempos dice que son muy difíciles, vamos a pasar muchas cosas, pero no estamos solos. Yo estoy contigo, dice, hasta el fin del mundo. ¿O no? Amén. La palabra lo dice así, hasta el fin del mundo, y ya no queda mucho. ¿Sabe que antes, cuando niño uno contaba, cuando yo era niño contaba los días largos, los meses largos, los años largos, no pasaban nunca. Y era niño y yo quería ser mayor. Porque ya cuando mayor ya decía, voy a mandarme solo, voy a hacer lo que yo quiera, voy a ganarme mi plata, voy a trabajar y voy a hacer lo que yo quiera. Pero van pasando los tiempos y después uno como mayor va teniendo responsabilidades. ¿Ah? Y cuando ya empieza a tener responsabilidades, yo no va a pensar como niño, decía, mejor me gustaría decir como niño, no tengo ninguna responsabilidad, tengo que estudiar nomás y hacer lo que tengo que hacer, no tengo responsabilidades. ¿O no? Porque ya ahora que estamos adultos y con responsabilidades, es diferente.
Cuando la persona no tiene responsabilidad, vive su vida así. Pero ya cuando hay responsabilidad nos damos cuenta que no es como pensamos. Y encontraba el tiempo largo y todo largo, y decía, ¿por qué se demora tanto en la semana? ¿Por qué no llega rápido para yo poder hacer lo que yo pensaba que sería fácil? No. Y me di cuenta, porque usted cuando ya va creciendo se va dando cuenta que tiene que trabajar para subsistir, tiene compromisos que pagar, tiene que alimentar a sus hijos, tiene que llevarlos al colegio, tiene que hacer muchas cosas de las cuales cuando era niño vivía como los pajaritos. Pero ya después nos dimos cuenta que no era happy la cosa, diferente. Muchos empezamos con responsabilidades de muy jóvenes y nos dimos cuenta cuando ya los casamos ya que las responsabilidades sí o sí tenían que ser. Y por eso es que cada día nosotros tenemos que entender que el Señor es el que lo ha ayudado en estos días. Amén. Por eso decía, dura tu palabra que Él la aguantará. Y lo espiritual es que enriquece el hombre. Y lo carnal no sirve de nada, dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren ir acaso? ¿Iros también vosotros? Muchos no andaban con el Señor cuando el Señor lo habló. Se volvieron. Por eso que yo decía que cuando el Señor lo habla a muchos no les gusta y se enojan y se van. Pero nosotros si queremos entender y seguir en el Señor, vamos a ser adoctrinados por Él. Amén. Dice más abajo, dijo entonces Jesús a los 12, quizás queréis acaso ir también vosotros. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos nosotros en este tiempo? ¿Hay algo mejor en el mundo? ¿En el mundo hay algo bueno? No. Dice, ¿dónde iremos si tan solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, nosotros cada día que venimos a la casa del Señor, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que el Señor lo habla por un instrumento, escuchamos palabras, ¿para qué? Para alimentar nuestra alma, nuestra vida, y vamos caminando hacia la vida eterna. Si sus discípulos que andaban, muchos ya después no les gustó y se quedaron. Dice, ya muchos de ellos no andaban con Él, dice. Pero Pedro le respondió, Señor, ¿dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí reconocían y decían que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo, no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Y hablaba acerca de Judas Iscariote, hijo de Simón, por quien era él que lo había de entregar uno de los 12. Siempre, hermano, va a haber alguien que tú no eres la moneda de oro para él. Siempre va a haber uno que siempre te va a criticar, que siempre va a decir algo que no corresponde, decir, me falta esto, esto debe hacerse mejor, lo que dijo no es, a lo mejor yo lo haría mejor. Cuando la persona habla así, sabe que disculpe lo que le diga, muchas veces hablan de la ignorancia. Porque cuando la persona tiene que estar donde está la otra para ver realmente si es fácil como ellos dicen. Como dicen, algunos dicen, ¿no te gustaría estar en esos zapatos? Como dice algunos, con guitarra es otra cosa. ¿O no? Caminar en el Señor, hermano, hay muchas cosas que el hombre tiene que sacar de su vida. Hay muchas cosas que el hijo, el hombre y la mujer tienen que hacer morir el viejo hombre y la vieja mujer en uno, para que se manifiesten los frutos del Espíritu de Dios y el caminar del Señor se vea en la persona realmente que somos. Porque muchas veces, como yo siempre le he dicho,
En la iglesia nos faltan las habitas para orar, como angelitos. Pero ¿cómo somos en nuestra vida, en el trabajo, en el colegio, en nuestra casa? Tenemos que dar ese ejemplo porque si usted quiere que lo sigan, si usted quiere que lleguen acá, seamos ejemplos. ¿Y dónde empezamos a predicar? Yo siempre he dicho, de la casa empezamos a predicar. Para las almas que están afuera, para que vengan para acá. Bueno, hasta aquí ha sido el mensaje, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esto, que el Señor ha entregado esta palabra en esta tarde. ¿Es dura la palabra de Dios? Cuando usted le habla una palabra dura, lo corrige. Cuando le habla una palabra de amor, el Señor le da una palabra dura, pero también después. Es cuando usted tiene una herida, cuando la herida está sangrando, está infectada, toda, le sacan toda sangre, ¿cierto? Y ya se le va el dolor y le ponen algo para el dolor, ya se va pasando. Pero si la herida sigue infectada, se va a pulsar, se va a empezar a juntar materia y nunca va a sanar. Pero cuando la herida le sacan todo lo malo y le ponen lo que tienen que poner, va a sanar. Así somos nosotros. El Señor nos habla por su palabra, muchas veces nos va a doler, no nos va a gustar, pero después lo vamos a dar cuenta que el Señor quiere lo mejor para nosotros y quiere que vivamos una vida increíble. Amén. Bueno, que el Señor bendiga el mensaje de este día. ¿Le gustó? Amén. Amén.